Hola, reciban mi cordial saludo. Quien les habla es Eric Jean-Pierre Mequejulca, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad les voy a presentar un tema titulado Ley de Enfriamiento de Newton. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton enuncia que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio externo, siempre y cuando este último mantenga constante su temperatura durante el proceso de enfriamiento. Bueno, esta ley describe que la razón de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el medio ambiente que lo circunda. Esto se puede expresar de la siguiente forma. Derivada de Q con respecto a la derivada de T sea igual a A por S por la temperatura menos la temperatura ambiente, donde A es el coeficiente de intercambio de calor y S el área superficial del cuerpo que se encuentra expuesto al medio ambiente. Ahora, si la temperatura del cuerpo es mayor que la ambiental, entonces deberá experimentar una pérdida de calor, la cual será proporcional a la diferencia de temperaturas. Podemos expresarlo esto en forma diferencial como derivada de Q sea igual a negativo M CE derivada de T, donde M es la masa del cuerpo y CE su calor específico. El signo menos indica una pérdida calorífica. Eh, Podemos combinar ambas ecuaciones anteriores en una forma simplificada, donde derivada de la temperatura de acuerdo con respecto a derivada de T sea igual a menos K por temperatura menos temperatura ambiente, donde K es una constante de proporcionalidad conocida como parámetro de enfriamiento y TA es la temperatura ambiente, que se supone que siempre es constante. Resolviendo esta ecuación diferencial para un cuerpo que se enfría desde una temperatura T sub 0 hasta una temperatura T, obtenemos la temperatura del cuerpo en función al tiempo. Esto quiere decir que derivada de la temperatura con respecto a la derivada de T va a ser igual a menos K por T, temperatura menos temperatura ambiente. Efectuando todo, nos va a salir que temperatura es igual a temperatura ambiente más la temperatura sub 0 menos la temperatura ambiente por E elevado a la menos la constante por T. Para poder ejercer todo lo explicado, vamos a desarrollar un problema. Una taza de cuya temperatura es de 190 grados Fahrenheit se coloca en un cuarto cuya temperatura es de 65 grados. 2 minutos más tarde, la temperatura del café es de 175 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿después de cuánto tiempo la temperatura del café será de 150 grados Fahrenheit? Bueno, se tiene que eh, la temperatura en grados Fahrenheit del café en el instante que T sea mayor o igual que los 0 minutos. Observamos que T sub 0 es igual a 190, la temperatura del ambiente es igual a 65 y la temperatura pasando 2 minutos es igual a 175. El PVI, o más conocido como el índice de volumen positivo o indicador de volumen positivo, por resolver es derivada de la temperatura con respecto a la derivada de T va a ser igual a K, la constante, por la T menos 65. Esto va a ser con respecto a T sub 0, que va a ser igual a 190, y T sub 2, que es igual a 175. Para determinar la temperatura del café en cualquier instante cuando T sea mayor o igual que 0 minutos, sabemos que la temperatura de T va a ser igual a la temperatura de ambiente más el calor específico elevado a la constante por T. Esto nos va a dar que T va a ser igual a 65 más el calor específico elevado a la constante por T. Usando la condición inicial tenemos que T sub 0 es igual a 190. Nos queda nada más efectuar que T sub 0 va a ser igual a 65 más calor específico elevado a la constante menos 0. Es igual a 190. Solamente vamos a reemplazar
el calor específico, o en este caso el calor, que es a 125. Todo esto nos va a dar que T sub T es igual a 65 más 125 E elevado a la constante por T. Ahora usamos la segunda condición, que es T sub 2 sea igual a 175. Entonces, en este caso, T sub 2 va a ser igual a 65 más 125 E elevado a la constante menos 2 es igual a 175. Efectuamos que E elevado a la 2 por K va a ser igual a 110 sobre 125. En este caso, el 65 ha pasado a restar con 175, que nos ha dado 110, y 125 que está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos y nos va a dar que 22 sobre 25 avos va a ser igual a E elevado a la 2K. Ahora, en este caso, el 2K va a ser igual al logaritmo de 22 sobre 25. En este caso, K viene a ser 1/2 del logaritmo de 22 sobre 25. En este caso ya tenemos lo que es K. Es negativo 0.0639,1. Ya tenemos lo que es el valor de K. Solamente nos queda reemplazar en lo que es la primera ecuación, que es igual a T sub T sea igual a 65 más 125 E elevado a la K, que la constante es negativo 0.0639,1, que es la temperatura en grados Fahrenheit del café en el minuto T cuando sea mayor o igual a 0. Sea T sub 1 el instante en que T a la T sub 1 sea 150, tenemos entonces que T sub 1 es igual a 65 más 125 E elevado a la constante de T sub 1. Nos va a dar como resultado 0.68. Esto va a ser negativo 0.0639 T sub 1 va a ser igual al logaritmo de 0.68. Efectuando, nos quedaría que T sub 1 va a ser igual al logaritmo de 0.68 sobre negativo 0.0639. Al efectuar y resolver todo esto nos va a dar que T sub 1 va a ser igual a 6.0354 minutos. Por lo tanto, deben transcurrir 6 minutos, 2 segundos para que la temperatura del café sea de 150 grados Fahrenheit. Muchas